Hoy está con nosotros Lorena Piedra. Ella es académica, investigadora y integrante de la Asociación de Estudios Internacionales en el Ecuador. Y le hemos pedido a Lorena que nos permita conversar unos minutos sobre la situación que ha vivido nuestro país. ¿Cuál sería, Lorena, una primera lectura respecto a las diversas etapas por las que vivimos? Primero, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reacción de Ecuador de declarar no grata a la embajadora, el conceder el asilo a Jorge Glass y luego la irrupción de las fuerzas del orden en la sede diplomática de México. Por favor, Lorena. Buenas tardes, Andrés, y muchas gracias por la invitación. Bueno, estas acciones tienen lugar en el contexto de una larga y sostenida batalla que tiene Ecuador porque se respete su Estado de Derecho y las decisiones de la justicia ecuatoriana. Y lastimosamente las naciones latinoamericanas hermanas no han sido las mejores aliadas. O sea, México solamente es el último ejemplo de cómo la polarización regional ha llevado a violaciones de reglas básicas de convivencia y solidaridad regional. Precisamente esto se puede mostrar en que luego de las declaraciones se otorga el asilo político a un sentenciado por la justicia en todas las instancias. Entonces, vale dejar claro que el gobierno mexicano concede un asilo que está expresamente prohibido por la Convención de Caracas sobre asilo diplomático en el artículo 3. Lo que sí, no obstante, ¿no es cierto?, la violación de una norma internacional por parte de México, y de manera evidente, no justifica la violación de otras, ¿sí? Porque ciertamente las medidas tomadas por el Estado ecuatoriano lo que hacen es atentar contra los pilares más importantes de las relaciones internacionales entre estados, como son la violabilidad de las sedes diplomáticas y consulares sin excepciones, ¿no es cierto? Y así reza la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Este episodio, la irrupción a la embajada y las circunstancias en las que se produjo aquello con la fuerza, en fin, y con la salida con la detención, digamos, de Glass, es un tema muy complejo, muy difícil de justificar, de explicar a los diversos países del mundo y a las organizaciones internacionales, Lorena. Sí, de hecho, lo que no solamente la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales recomienda, sino el Foro Permanente de Política Exterior del Ecuador, espacio del que también formo parte, es que el Estado ecuatoriano debe reconocer inmediatamente su grave falta y actuar en consecuencia para rescatar su legitimidad en el escenario internacional. Lo que se sugiere es que los actores juzguen separadamente las transgresiones para evitar un conflicto mayor, porque las consecuencias que nosotros vamos a tener, repercusiones corto, mediano y largo plazo, las sufrimos la mayoría de los ecuatorianos en temas de migración, comercio, inversión internacional, cooperación regional e intrarregional y además, sobre todo, serias consecuencias para la legitimidad del ejercicio diplomático del Ecuador en todos los rincones del planeta. Y si quisiera yo puntualizar algún aspecto donde este tema es más crítico, corresponde a las personas que se encuentran en situación de movilidad humana que por miles atraviesan el territorio mexicano en unas condiciones bastante críticas que requieren de la coordinación con el gobierno mexicano. Ahora sí, coincido, Lorena, en que esto hay que hacer todos los esfuerzos para bajar, digamos, la intensidad de las relaciones, de las declaraciones, de la tensión, en definitiva, bajar la intensidad. Ahora, con esto de pedir disculpas, de reconocer el error, en fin, ¿cree usted que es suficiente o el Ecuador
recibirá algún tipo de sanción? Existen precedentes, Andrés, y esto está en el comunicado del Foro Permanente de Política Exterior del Ecuador, porque en el caso, ¿no es cierto?, de Ecuador contra Colombia, ¿no es cierto?, en un momento específico, cuando fue el tema de Angostura en el año 2008, ¿sí?, se estableció el grupo de diálogo Ecuador-Colombia por parte del Centro Carter, tras el rompimiento de relaciones diplomáticas. Entonces existen precedentes, existen caminos y de hecho, ¿no es cierto?, ya se han asumido, se han hecho públicas las medidas en las que ya el presidente de la República asume la responsabilidad sobre las decisiones, pero esto en el corto plazo está bien. Sin embargo, en el mediano plazo, para poder cumplir de manera efectiva esta medida, habría que designar un equipo de expertos legales internacionales, pero que sea de carácter no político y que sea representativo de la sociedad en su conjunto, del más alto nivel, porque lo que necesitamos es recuperar la confianza de la sociedad internacional en la buena fe del gobierno y del Estado ecuatoriano. Sí, la estrategia mencionada podría ayudar a evitar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que corresponde a una medida que ya fue anunciada por México y que fue apoyada por otros gobiernos de la región. De hecho, para sentar un precedente contra futuros atentados al derecho internacional, que lo que nos estamos jugando es bastante. Lorena, ¿y represalias en el orden comercial podrían darse, podría ocurrir? ¿Cuál es su apreciación? El escenario es bastante probable, ¿sí? Porque tenemos que aprovechar los espacios a los que será convocado el Ecuador esta semana, ¿no es cierto? Tenemos aprovechar espacios como la CELAC, Organización de Estados Americanos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, justamente aceptando, ¿no es cierto?, lo que se hizo mal, ¿no es cierto?, y en realidad buscando establecer líneas de diálogo claras, pero una vez reconocido el error. De lo contrario, el mensaje que se manda puede ser de doble vía y no tendremos resultados efectivos. Algo que se debe dejar en claro es que la política exterior es una política de Estado, no solo de gobierno. Y cuando se dan estas violaciones al Estado de Derecho y al derecho internacional, terminan afectando a todos los ámbitos, como tú dices, el comercio, las inversiones, los ecuatorianos migrantes regulares y no regulares. Y para esto, pues, sería buena idea poner en funcionamiento la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, ampliar estos temas a la sociedad civil y en el largo plazo, de hecho, reestructurar la carrera diplomática para blindar a los diplomáticos de carrera que levantan la voz y se oponen a violaciones flagrantes de la ley práctica internacionales y sancionar a quienes han permitido que se viole las leyes nacionales del derecho internacional. Porque lo que ha pasado tradicionalmente, y estoy hablando quizás de unos 15 años o 20 años hacia atrás, es que los líderes de movimientos y partidos políticos que han detentado el poder han minado la institucionalidad de la carrera diplomática en el Ecuador y han cometido una serie de eventos que han violado sistemáticamente una serie de reglas formales e informales de convivencia internacional. Y esto sucede cuando ponen a cuotas políticas en funciones críticas donde se necesita aquello que solo la carrera diplomática y una formación de muy alto nivel se otorga. La política exterior es una de las áreas más sensibles del Estado y no se puede improvisar. Y como ecuatorianos debemos entender que esto es un tema crítico. Lorena, voy a decir simplemente que estoy conversando con Lorena Piedra. Ella es integrante de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador. Lorena, quisiera detenerme un minuto con el tema, con el asunto de la Junta Consultiva. Esta es una instancia que puede ayudar
a entender, a leer, a buscar ideas, en fin. Pero ¿cómo debería ser constituida? Porque esta ya se dejó de convocar desde hace muchísimos años y no ha tenido una vigencia. Pero ¿cómo podríamos lograr restaurar el funcionamiento de esta Junta Consultiva de modo que pueda ser un espacio que conduzca a la búsqueda de fórmulas de solución al problema? ¿Cómo funciona eso, Lorena? Bueno, esto empieza con una convocatoria, ¿sí? Que se puede realizar, es cuestión de redactar la convocatoria y nada más, y seleccionar, ¿no es cierto?, a miembros relevantes de la sociedad civil, de la academia, ¿no es cierto?, de espacios vinculados con las relaciones internacionales en Ecuador, y poner en marcha un diálogo nacional, ¿no es cierto?, que sea multinivel. O sea, empezar con la Junta Consultiva, pero necesitamos un diálogo que sea multinivel y multipartidista. ¿Por qué? Porque debemos, en este espacio, ¿no es cierto?, promover que se informen los principios, prioridades y decisiones del Estado ecuatoriano en el mediano y en el largo plazo para evitar que este tipo de cosas vuelvan a pasar, porque han sido decisiones apresuradas y lamentables, y esto ha terminado afectando la credibilidad y la reputación no solamente del presidente de la República, sino del país en el contexto internacional. Y esto es un tema muy grave. O sea, yo creo que hay eventos que suceden ante los cuales nos tenemos que blindar y esto no puede volver a pasar. Yo le he consultado sobre la integración de la Junta porque me parece que sí es una opción para, digamos, lograr de alguna manera un pensamiento conjunto, un pensamiento nacional sobre esto. Es muy difícil, hay muchos que están en posiciones enfrentadas, en fin, pero sí se podría intentar de tener un pensamiento que nos permita recuperar la imagen y la presencia internacional. Porque no sé cómo juzga usted o cuál es su apreciación respecto a las declaraciones del expresidente Rafael Correa, que señala que más bien el Ecuador debe ser castigado, que el Ecuador debe ser sancionado. Ustedes en la asociación, ¿qué reflexión han hecho sobre esto, si es tan amable? Bueno, esta es otra de los ejemplos, ¿no es cierto?, de un líder en un momento de un partido, de un movimiento político que detentó el poder y que lo que hizo fue desinstitucionalizar el ámbito diplomático de las relaciones internacionales manejadas de manera profesional en Ecuador, y que con sus expresiones pues muestra su respeto por el Ecuador como Estado y también por las reglas de juego del sistema, porque al inicio de la entrevista yo mencionaba, y esto hay que dejarlo claro, Andrés, existe una prohibición, ¿no es cierto?, para conceder asilo en la Convención de Caracas sobre asilo diplomático en el artículo 3. No se puede otorgar asilo a una persona, ¿no es cierto?, que ha sido condenada por la justicia y que debería estar en la cárcel y que utilizó mecanismos corruptos y completamente ilegales para salir de la cárcel con medidas sustitutivas. O sea, esto es claro. Y esto también se da en un contexto de muchas sospechas sobre el financiamiento de la campaña política del presidente en funciones de la República en funciones de México. Entonces esto no se da de la nada, pero como digo, la lectura, ¿no es cierto?, que va más allá de la simple política exterior, sino sobre todo sobre la dimensión política, sobre las declaraciones del expresidente Correa, te deja ver también, ¿no es cierto?, que sus declaraciones podrían tener intencionalidades ocultas cuando él también recibió financiamiento político por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en su momento, ¿no es cierto? Entonces, estas expresiones no las podemos leer sobre la nada, sino sobre un contexto específico de financiamiento de campañas políticas por estructuras de delincuencia organizada. Lorena, tengo una última pregunta sobre un tema que me ha estado dando vueltas la cabeza y me parece que en algún momento alguien dijo y por eso se me quedó, y es este nivel de inviolabilidad
que tienen ciertos espacios diplomáticos. Sabemos la embajada, sabemos el vehículo de la embajada y la valija diplomática. Esta es una característica, no se la puede violar a la valija, no se la puede alterar, no se puede uno ingresar ahí por sí y ante sí. Y este episodio de la valija lo quiero asociar con esta circunstancia que se produjo hace algunos años en que en la valija se llevó droga. ¿Cuál podría ser un poco la referencia que usted nos hace sobre este episodio y la situación que estamos viviendo? Andrés, para serte sincera, ¿no es cierto? Si llegaron al punto en el que fueron capaces de contaminar en ese momento agentes estatales para traficar droga, ¿no es cierto?, a través de valija diplomática, eso debía ser tomado como una señal de alerta sobre el nivel de penetración de estructuras de delincuencia organizada en el Estado, ¿ya? Pero por hechos que no están en el aire y que ahora son de conocimiento público, pues se miró para otro lado y se omitió esa alerta, así como se omitieron una serie de alertas que saltaron, ¿no es cierto?, en organismos estatales desde el año 2009 en adelante, que denunciaban la penetración de estructuras de delincuencia organizada en el Ecuador, su operación e incluso dentro de estructuras estatales. Perfecto, Lorena, muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nuestros oyentes y haber permitido que le formulemos preguntas desde la cabina central de la radio. Ha sido Lorena Piedra. Ella es integrante de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador. Las circunstancias que estamos atravesando por las relaciones entre Ecuador y México. Pero antes, Lorena, usted quería agregar algo, mil disculpas. Adelante, Lorena, por favor. Si me permites, Andrés, justamente desde la academia, que la academia en el Ecuador tiene una gran fortaleza en el ámbito de relaciones internacionales, tenemos una línea de trabajo que está presente en Quito, en Guayaquil, en universidades de pregrado y de posgrado. Y si me permites, quisiera invitar a tu audiencia a un espacio que vamos a generar en la Universidad Católica mañana a las 3 de la tarde, Auditorio 1 de la Torre 1, para que puedan entender esto directamente del diálogo con expertos, que no te lo explique TikTok a medias y con rumores, noticias falsas, sino escúchalo de los expertos. El día de mañana una cordial invitación a tu audiencia y disculpa el abuso, Andrés. Muchas gracias. No, perfecto, muchísimas gracias. Más bien, Lorena, no me percaté que ya usted quería hacer alguna exposición adicional y por eso suspendí, pero está absolutamente claro. Muchísimas gracias nuevamente a Lorena Piedra de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador.